seas tú el centro de mi corazón, que seas tú el centro de mi vida, que seas tú el centro de mi corazón. Centro de mi corazón, que seas tú el centro de mi vida, que seas tú el centro de mi corazón. Queridos hermanos, muy buenas noches. Les saluda el pastor Hugo Márquez desde el Templo Central de Jesús el Rey, en la ciudad de Neuquén, Patagonia, Argentina. Lo anunciamos así por la cantidad de hermanos de otras ciudades y de otras naciones que se suman a compartir el culto al Señor. Cada día del Señor, cada primer día de la semana, cuando los cristianos de todo el mundo empiezan a reunirse en sus diferentes usos horarios, se cumple la palabra de Dios cuando dice que así como el agua cubre la mar, así la tierra será llena de la gloria de Dios. Imagínense tantos púlpitos, tantos micrófonos, tantos videos, tantos templos abiertos en toda la faz de la tierra, donde se empieza a declarar la poderosa palabra de Dios. Ese evangelio que es poder de Dios para salvación. La tierra empieza a ser alumbrada. Las tinieblas empiezan a retroceder. La palabra de Dios y el Espíritu de Dios pone un freno a las fuerzas del infierno que operan sobre este mundo. Hoy es un día glorioso porque el reino de Dios se extiende. El poder del evangelio y el poder de las palabras ponen freno y limitan al ministerio de la iniquidad. Tu vida es bendecida, tu familia es bendecida y tu tierra es sanada. Oramos al Señor uniéndonos a su iglesia en todo el mundo, que le reconoce como el Señor, que glorifica su nombre y que pone todo su corazón para alabarle a Él y solamente a Él. Señor, que en este día tu nombre sea puesto en alto, glorificado, enaltecido. Señor, que en todas las lenguas, en todas las naciones, hoy se eleven canciones de reconocimiento a tu nombre, a tu santidad. Bendito seas, Señor. Oramos, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí también en la tierra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Les invito a alabar al Señor. Redentor, mi Rey, consolador, a ti todo el honor. Es paz
por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Es paz a mi ser, la luz en amanecer a ti, todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Y declaramos: mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Tú eres mi todo, mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Tú eres mi todo, mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Tú eres mi todo, mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Hola, 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 hola. Dios de milagros y amor, sanas y das salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad,
clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Vamos a prepararnos para declarar con fe: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá defendernos? Si Dios es con nosotros, no hay nada que temer. Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, no hay nada que temer. Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, no hay nada que temer. Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, no hay nada que temer. Oh, oh, no hay nada que temer. Oh, oh. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Cada día que tenemos la oportunidad de reunirnos y estar delante de la presencia de Dios, tenemos un tiempo de oración, porque su trono es un trono de gracia y de misericordia. Así que sin temor y sin ninguna inseguridad nos acercamos a Él para pedirle por nuestras necesidades. Dice la palabra de Dios: ¿alguno de ustedes está enfermo? Haga oración. ¿Hay algún afligido? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y dice: la oración del justo puede mucho. Y esa persona, dice, se levantará, será sanado, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Santiago, capítulo 5, desde el verso 13 en adelante. En obediencia a esa palabra y conforme a la confianza que tenemos en el Señor, vamos a orar. Porque son tiempos de angustia, hay mucha gente angustiada. Y es tiempo de enfermedad. Hay muchas personas que pasan por aflicción. Esta mañana compartíamos la necesidad de orar por pastores amigos como el pastor José Penisoto y su esposa Virginia, el pastor Omar Herreras y su esposa Cristina, el pastor Carlos Mraida. Están pasando por un momento de afectación por el coronavirus. Pero también en nuestra iglesia tenemos muchas familias que pasan momentos difíciles. Y la Biblia dice que si hay afligido, hagamos oración.
y que si hay enfermos, oremos. Los ancianos, los pastores, oremos por ellos. Serán sanados y aún sus pecados les serán perdonados, porque la oración del justo puede mucho. Hay otra versión que dice, la oración de fe puede mucho. Y sí, no es a causa de nuestro poder. Me gusta aclarar siempre, no hay pastores ni curas sanadores, es Dios el que sana. No es que yo tengo el poder de sanar, pero sí tengo la capacidad de creer que Dios lo puede hacer. Así que nuestra oración es una oración de fe, creyendo que estamos orando a aquel que puede revertir toda enfermedad, que puede quitarte toda angustia, que puede llevarte de valles de sombra y de muerte a pastos delicados. Esta semana ha fallecido dos personas muy queridas, muy conocidas. Una es la hija del pastor Roberto Paso, Telma, la menor de sus 3 hijas, una chica preciosa, una mamá de 2 hijos adolescentes, y es muy doloroso. Pastor Roberto perdió a su esposa hace un tiempito y ahora a su hija, es muy doloroso. Yo estuve el día que nació, yo pude estar en la clínica cuando nació Telmita. Así que hemos estado muy tristes esta semana, pero también hace 2 días falleció una pastora con la cual nos criamos juntos en la iglesia, también en el ministerio del pastor Paso, Mirta Dávila. Ella pastoreaba una iglesia en La Matanza, en Isidro Casanova, y hace muchos años estaba ahí trabajando entre gente humilde, sencilla, y ella estaba padeciendo una enfermedad y partió a la presencia de Dios. Y son momentos muy dolorosos también. Yo lo he padecido y muchos amigos que hemos conocido a Telma y a Mirta nos hemos sentido así. Así que acompáñenme y yo les acompaño a ustedes a orar pidiendo al Señor por esta angustia, por este dolor y por aquellos que padecen enfermedad. Señor, nos reunimos en esta noche en el nombre de Jesús, conscientes, confiados de que tú escuchas nuestra oración. Y acudimos a tu trono de gracia y de misericordia para clamar por las familias que están padeciendo esta terrible enfermedad. Oramos, Señor, para que tú traigas consuelo, fortaleza, esperanza y sanidad también. Levanta a los enfermos, Señor. Estamos orando, apoyándonos en tu palabra, que los enfermos serán sanos, que los angustiados serán aliviados. Oramos, Señor, creyendo que lo que tú has dicho, tú lo sostienes. Oramos por el pastor Carlos Mraida, por el pastor Penisoto, por los pastores Herrera, por cada pastor que aún desconociendo su nombre están afligidos, sus familias, sus iglesias. Bendícelos, Señor. Levántalos. Te lo ruego en el nombre que es sobre todo otro nombre. Ese nombre, Señor, que es autoridad en el cielo y autoridad en la tierra. Para que en el nombre de Jesús se cumpla esta oración, Señor. En Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor. En su nombre, amén y amén. Gloria a Dios. Bendito Señor. Gracias al Señor que podemos tener el ministerio de la oración y la esperanza de que el Señor contesta nuestra oración verdaderamente. Quiero invitarles para este viernes. Es una convocatoria muy especial porque está convocado todo el país, todas las iglesias bautistas del país, como cada primer viernes de mes, para orar juntos y ayunar juntos. Nuestro país lo necesita. Estamos en una crisis sanitaria, en una crisis educativa, estamos en una crisis económica, laboral. La verdad que estamos en uno de los peores tiempos, padeciendo mucha pobreza, mucha gente que está más allá todavía de la línea de la pobreza.
la indigencia. Por eso, hermanos, es un tiempo de orar al Señor. Él es el único que puede sanar nuestra tierra. El viernes lo vamos a apartar para orar juntos con todo el país por la Argentina. Y vamos a orar también por Perú. El domingo que viene hay elecciones y está teniendo una agitación social terrible. Estamos orando por Colombia, con una violencia en las calles, con muchas muertes. Vamos a orar también por Perú, también tienen elecciones, y México también tiene elecciones, y por la paz en Medio Oriente, por la paz en Jerusalén. Así que quiero animarles que podamos sumarnos, y el próximo viernes todo el día será un tiempo de ayuno y oración. Ayuno y oración junto a todo el país. Les espero entonces. Los líderes de célula les estarán guiando, nos estaremos orando en distintos horarios, pero juntos en un mismo sentir. Y ahora sí, completar el culto al Señor con la ofrenda. La ofrenda es un momento muy especial que forma parte de nuestro culto a Dios. Y yo quisiera que en esta hora, más allá de que no estemos juntos en el templo, tú apartes tu ofrenda. Que no lo dejes como algo que ya que no estoy en el templo no lo hago, sino por el contrario, que lo santifiques, que lo apartes, que lo guardes, porque la ofrenda es tu honra a Dios. Ahí tienes una pantalla en la cual puedes ver las maneras de la cual ofrendar. Una de ellas es a través de la ofrenda, trayéndola a la secretaría, acá en la oficina de la iglesia. Y también puedes hacer una transferencia. Si no te puedes mover, puedes llamarnos al teléfono y alguno de los pastores podrá acercarse a ti, a tu casa, y traer la necesaria ofrenda que tú estás consagrando al Señor. Así que vamos a orar por la ofrenda. Señor, bendecimos esta ofrenda que apartamos para honrarte a ti y para comprometernos con la obra que tú estás haciendo a través de nuestra iglesia. Recíbela con gratitud y con fe en el nombre de Jesús. Amén. Una palabra de bienvenida nuevamente por si alguno se ha ido conectando más tarde. Y saludar a los hermanos de Necochea, saludar a los hermanos de San Martín, saludar a los hermanos de Chosmalal. Siempre están presentes con nosotros y nos alegra muchísimo poder compartir el culto al Señor. Estoy peleándome con el auricular, pero ya está, no se preocupe. Ahí vamos a pasarlo. Me gustaría invitarles esta semana a aquellos que no estuvieron esta mañana de poder conectarse en YouTube o en las grabaciones de Face el mensaje de esta mañana, que va a ser una palabra de aliento y de fortaleza para su vida. Y vamos a compartir el tema de hoy que dice el Señor: te pondré por cabeza y no por cola. Te pondré por cabeza y no por cola. Las promesas de Dios realmente son maravillosas, seguro que sí. Siempre, y ustedes han escuchado, lo hemos mencionado tantas veces acá, ese dicho popular que habla de que cuando la limosna es tan grande, hasta el santo desconfía. Y la verdad que cuando uno lee las promesas de Dios son tan lindas, tan maravillosas, que hay muchos cristianos que están dispuestos más a vivir en la resignación, en el fracaso, en la frustración, que en la esperanza de las ricas promesas de Dios. Esta es una: te pondré por cabeza y no por cola. Hemos vivido por mucho tiempo una especie de cristianismo postrado, de cristianismo postergado, con un equivocado concepto de lo que es la humildad, como si la humildad fuera pobreza. Y no necesariamente la humildad es
pobreza. La humildad tiene que ver con la sencillez de corazón. Entonces, aún hemos esquivado a los cristianos a ocupar aquellos lugares que simplemente por una falsa humildad hemos preferido dejar vacíos. Dice el Señor, te voy a poner por cabeza y no por cola. Está hablando de un lugar visible, un lugar de liderazgo, un lugar destacado. No tenía que ver con el tamaño de Israel, no tenía que ver con lo humano de Israel, con sus capacidades. Tenía que ver simplemente con lo que el Señor haría de ellos. De manera que nos encontramos con un cristianismo que se diferencia entre aquellos que forman parte de un cristianismo cultural, que se han incorporado a la vida cristiana a través de la influencia familiar y del cumplimiento de ciertas pautas institucionales, y aquellos cristianos bíblicos que han decidido creerle a Dios, sencillamente creerle a Dios. Y los que le han creído a Dios son los que creen y esperan en sus promesas. Voy a leer un pasaje de la Biblia que está en 1 Corintios capítulo 10 y hace esta diferencia entre dos tipos de cristianos. Permítanme leerlo de la Nueva Versión Internacional y dice: no quiero, hermanos, que desconozcan que nuestros antepasados estuvieron todos, y resalto esto, todos bajo la nube. Está hablando acerca de la presencia de Dios que les cubría de día del sol en el medio del desierto. Y todos, dice, estuvieron bajo esa nube. Y también todos esos antepasados cruzaron el Mar Rojo cuando fueron liberados de Egipto. Y también dice, todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Presten atención, sigue diciendo, todos comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebieron agua de la roca. ¿Recuerdan? Cuando Moisés hizo salir agua de la roca. Dice, todos bebieron de ese agua espiritual que los acompañaba. Esa roca era Cristo. Y acá está, hermano. Porque hasta acá viene diciendo todos. Todos cruzaron el Mar Rojo, todos comieron el maná celestial, todos bebieron de la misma agua, todos estuvieron bajo la nube. Esto habla de un todo al cual pertenecemos los cristianos. Pero después hace una diferencia y dice, sin embargo, de la mayoría de ellos no se agradó Dios. Hay una gran mayoría de los antepasados de Israel que formaron parte de todas esas experiencias comunes, pero Dios no se agradó de ellos y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Y todo eso sucedió para servirnos de ejemplo a nosotros, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Permítame detenerme en este pasaje. Todos formaron parte de ese pueblo que Dios rescató de la esclavitud de Egipto. Todos experimentaron la maravilla de cruzar por tierra seca el Mar Rojo. Todos experimentaron estar bajo la nube protegiéndolos en el desierto. Todos bebieron agua de la roca. Dice, y ahí estaba Cristo, ahí, todos. Todos los cristianos experimentamos cosas comunes. Todos formamos parte de la familia de Dios. Todos hemos sido bautizados, todos participamos del culto, todos participamos de la alabanza. Pero este pasaje que leímos en 1 Corintios capítulo 10 dice
mas no de todos se agradó Dios. ¿Y por qué Dios no se agradó de todos? Y si usted sigue leyendo el capítulo, se va a encontrar que esta gente no respondió en fe a lo que Dios les había mostrado. Todo eso que habían experimentado era para que pudieran vivir por fe y en fe. Pero cuando llegó el momento, ellos no se atrevieron a esperar y a confiar en Dios. De tal manera, y esto se refiere justamente cuando tenían que cruzar el río Jordán y tenían que poseer la tierra que Dios les prometió, y no se animaron. Todos conocen el tiempo en que son enviados los espías, y 10 de estos espías dicen: la tierra es rica, pero los moradores son gigantes, la tierra se traga a sus pobladores, no vamos a poder. Y ahí es donde Dios no se agradó. No se agradó del temor, del miedo. No se agradó de la incredulidad. No se agradó de que no pudieran confiar que Dios les entregaba esa tierra. ¿Cómo podía ser que toda esa generación había visto el poder de Dios al rescatarle de Egipto? Habían visto la poderosa mano de Dios abrir las aguas del mar. Habían visto caer maná del cielo. Habían visto brotar agua de la roca. Pero cuando llegó el momento de creer en las promesas de Dios, no fueron capaces de creer de que así sería. Y dice, no se agradó Dios. Y a pesar de formar parte de esa familia de Dios, dice, sus cuerpos perecieron en el desierto. Sus cuerpos perecieron en el desierto. Por la falta de fe, por la incredulidad, por la incapacidad de poner su esperanza en Dios. Ahora bien, el Señor te dice, te pondré por cabeza y no por cola. Serás una persona que liderarás, serás una persona destacada, serás una persona que caminarás adelante y no atrás. ¿Puedes creer eso? ¿Puedes creer que el Señor te pueda sacar del anonimato como cantaba David? Me sacó del anonimato. Yo estaba cuidando ovejas en el campo, nadie me conocía. Yo era un niño, un adolescente, y el Señor me sacó de ese anonimato y puso mi nombre sobre peña y enderezó mis pasos. Lo que verdaderamente importa no es lo que tú digas que eres, sino lo que Dios dice que eres. Y dice que tú eres cabeza y no cola. Hay cristianos que deben aprender a ser humildes, pero otros que se tienen que sacudir la falsa humildad de aceptar la frustración, el fracaso, la deshonra, la postresión, la injusticia, la escasez. Lo que verdaderamente importa es lo que Dios dice que Él quiere hacer en tu vida. La abundancia que Dios quiere poner en tu familia, en tus manos. Porque la fe es lo que activa lo que Dios dice que tú puedes ser. Si no lo eres, simplemente es porque estás descreyendo de Dios. El cristiano vive por fe y no por vista. No confundas fe con optimismo. El optimismo se basa en datos precisos, humanos, de lo que se puede realizar. Pero la fe es la que solamente confía en una palabra, en la que Dios ha declarado. Y Dios había dicho, esta tierra te la daré a ti y a tus descendientes. No era necesario ver a los ejércitos enemigos. No era necesario hacer cálculos humanos para decir, no es posible tomar esa tierra, o si es posible tomar esa tierra. Si el enemigo es poco, si el enemigo es pequeño, si el enemigo está desarmado, entonces sí podremos. Eso no es fe.
Eso es un cálculo especulativo. La fe es cuando no tengo ninguna evidencia para creer y la única evidencia es la palabra que Dios ha dicho. Hay muchas maneras de definir al cristiano, pero una forma de definir al cristiano es una persona que vive por una palabra, nada más. El cristiano es el que está colgado de una palabra y no hay red abajo. Pero yo creo que esa palabra de la cual estoy colgado es más firme que cualquier red que me pretenda sustentar. La fe en Dios es más cierta que toda otra promesa o seguridad humana. Cuando el Señor ha dicho, te pondré por cabeza y no por cola, serán cabeza todos aquellos que crean que realmente en Dios llegarán a ser cabeza. En el lugar donde se desenvuelven, en el ambiente donde se desarrollan, en el lugar donde viven. El Señor los va a poner destacadamente porque Dios necesita que tú lideres espiritualmente ese ambiente, ese lugar. Por eso dice el Señor, te pondré por cabeza, porque Dios se va a honrar a través de tu vida. Dios se va a honrar a través de la pequeñez de tu vida y de las grandes cosas que Dios hará con la pequeñez de tu vida. La fe activa el plan de Dios. Por eso Israel no activó el plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? Te entregaré esta tierra, pero te la entregaré si tú tienes la capacidad de creer. Pero si hay incredulidad en tu corazón, vas a perecer en el desierto, en la sequía de la vida, en la soledad, en la duda, en la angustia. Se va a secar tu vida. Pero la fe es lo que puede activar el plan de Dios. La fe es lo que te puede llevar a creer de que por más ejércitos numerosos, por más ciudades amuralladas, por más tierra árida, Dios te va a conceder esa tierra, no por tus fuerzas, no por tus ejércitos, sino por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios. La fe nos acerca a Dios y nos acerca a los planes de Dios. Como la falta de fe o la incredulidad nos aleja de Dios y nos aleja de los planes de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque sin fe tú te estás atreviendo a cerrar los planes de Dios. Cuando hay un cristiano incrédulo, cuando hay un cristiano incapaz de creer las promesas de Dios, está impidiendo que Dios haga lo que Dios está queriendo hacer. Porque Dios obra a través de la fe. Por eso ser parte del pueblo de Dios no es suficiente. Porque todos estuvieron bajo la nube, todos cruzaron el Mar Rojo, todos bebieron de la roca, todos comieron del maná, pero no de todos se agradó Dios. Y de esa generación que Dios no se agradó, pereció, se secaron en el desierto. Sus cuerpos nunca tuvieron sepultura, porque no supieron confiar y creer en Dios. Ser parte del pueblo de Dios, ser cristiano no es suficiente. Es necesario creerle a Dios. Esa generación de Moisés fue testigo de hechos poderosos. Estuvo en congresos, escuchó a grandes oradores, estuvo en cultos donde el Espíritu Santo se derramó de manera extraordinaria, pero en sus vidas la fe no activó el plan de Dios. Vuelvo a decir, ser parte del pueblo de Dios no es suficiente, es necesario creerle a Dios. Creer en Dios no es suficiente, es necesario creerle a Dios. Creer su palabra, la palabra que Él ha soltado sobre tu vida. Las promesas a Israel en ese tiempo, en esa generación,
no le sirvieron de nada. Fueron palabras huecas, pero no por quien las dijo, que era Dios, sino por aquellos que fueron incapaces de haberlas creído. Porque no fueron acompañadas de fe. Las promesas de Dios son ciertas, en Él son sí y amén, pero falta que tú las actives por medio de la fe. Que las palabras de Dios, las promesas, vayan acompañadas de fe. A nosotros nos han sido anunciadas las buenas nuevas y hemos sido arrancados de la esclavitud, del pecado, y hemos pasado por las aguas del bautisterio, gloria a Dios, pero no es suficiente. Es importante que creas que el Señor te pone por cabeza y no por cola. Que no solamente te ha redimido para salvación eterna, sino que te ha redimido porque en esta tierra hay planes de Dios a través de tu vida. A nosotros también se nos han anunciado las buenas nuevas. No vaya a ser que, habiendo experimentado todo lo que hemos visto de Dios, Dios no se agrade de nosotros, porque llegado el momento de creer, de confiar y de esperar las grandes promesas de Dios, las clausuremos. Decía ese himno tan lindo que cantábamos antiguamente: grandes, fieles son las promesas que el Señor ha hecho. Grandes son, no son pequeñas. Son tan grandes que es necesario acompañarlas de fe. Porque son tan extraordinarias que humanamente es difícil creer. ¿Cómo puede ser que el Señor me saque de una posición de atrás y me ponga como cabeza? ¿Cómo puede ser? ¿Quién soy yo? Es verdad, no somos, decía Pablo, poderosos, gente reconocida. ¿Quiénes somos nosotros en la carne? Nada. Pero lo vil y lo despreciado ha escogido Dios para avergonzar los sabios de este mundo. Así que prepárate y cree que realmente Dios, más allá de todas las debilidades y flaquezas y todas aquellas cosas que nos faltan, para Dios es poca cosa. Dios puede darte que seas poseedor de sus promesas. Recuerda que no va a imponer Dios las promesas. Recuerda que Dios no va a forzar sus promesas en tu vida. Que es como un grifo que hay que girar por medio de la fe. Abrirlo, para que esa promesa fluya hacia tu vida. No vaya a ser que se diga de nosotros que hemos experimentado todos una misma cosa, pero cuando llegó el momento de creerle a Dios, me llené de temor, me llené de angustia, me llené de inseguridad. Dios no tuvo lástima. Dios no se agradó de ellos. Hay cristianos que le quieren dar lástima a Dios. Y Señor, mira, estoy hecho tirita, mírame qué mal estoy. Están queriendo darle lástima a Dios. Y Dios no tiene lástima. La Biblia dice que lo único que le agrada a Dios es la fe. Uno puede estar en esa situación, pero no es la lástima que tú das, sino la fe que pones, lo que hace actuar a Dios. Es la fe lo que activa sus promesas. Así que necesitamos construir un cristianismo no que le dé lástima a Dios, sino un cristianismo que despierte el asombro de Dios por una sola razón: porque le has creído, porque has tenido la capacidad de confiar en Él. Porque aunque del otro lado son más numerosos, porque aunque del otro lado están más armados, porque aunque detrás del otro lado hay trampas mortales, tú has recibido una palabra: yo te daré esa tierra a ti y a tu descendencia. Y si Dios lo dijo, Dios lo hará. Dios lo hará. Así que la fe es ir aún contra el pronóstico humano y a favor de las promesas de Dios.
te pondré por cabeza y no por cola. Que este día, que es el primer día de la semana, también sea el primer día de un cambio de actitud, de una fe agresiva espiritualmente, de una fe que no se detenga aunque vengan 1000, de una fe que valore más esa palabra de donde estoy colgando que cualquier otra cosa que pueda traerme seguridad. La única seguridad en mi vida es lo que Dios ha hablado de mí, lo que Dios ha dicho que soy yo y lo que Dios ha dicho que yo puedo llegar a ser. Si tan solo le creo a Dios, Dios se agradará de mí y voy a alcanzar esas promesas. Pero si no agrado a Dios, será causa de mis miedos, de mis temores, de mi inseguridad, de mi incredulidad. Y dice la Biblia, mas Dios no se agradó de la mayoría de ellos. Murieron, perecieron en el desierto. Y a una nueva generación de fe, Dios les concedió que pudieran no solamente ver, sino poseer lo que Dios les había prometido. Deseo en el nombre de Jesús que esta palabra pueda romper toda incredulidad, retraer toda duda de tu vida, cambiar tu actitud pasiva y pueda darte intrepidez para alcanzar todo lo que Dios ha prometido para tu vida. Señor, gracias porque es tu palabra la que nos sostiene. Vivimos, Señor, de tu palabra y por tu palabra. Es poder de Dios para salvación de todo aquel que en Él cree. Si tan solo alguno se atreviera a creer, hoy Dios les salvará de su miseria, de su angustia, de su postración, de su escasez, de su soledad, de su miseria. Si tan solo te atreves a creer, el Evangelio, la palabra proclamada de Dios, es poder de Dios para salvación, para romper cadenas. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas una semana bendecida. Que el Señor te lleve por caminos de victoria y por caminos de bendición. El miércoles estamos con el pastor en su casa. El jueves, mujeres de influencia. Los martes, los jóvenes. El viernes, ayuno y oración con todo el país. Y el próximo domingo, a las 10 y a las 19 horas. Te saluda y te bendice con todo amor el pastor Hugo Márquez. Dios te bendiga. Que seas tú el centro de mi vida, que seas tú el centro de mi corazón, que seas tú el centro de mi vida, que seas tú el centro de mi corazón.